Vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lea conmigo en voz alta. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Siéntese, por favor. Se requiere sabiduría. Se requiere entendimiento. Entiéndase, discernimiento para poder recibir espiritualmente esta palabra. Amén. Porque estamos hablando de una realidad en la vida de las mujeres. Y Dios bendiga a todas las hermanas mujeres. Y Dios ocupa esa situación, a veces dolorosa para ustedes, como figura de una enseñanza espiritual. Y si yo me atrevo a explicarles o a enseñarles estos textos, hermanos, es porque entiendo que hay un aspecto espiritual de la palabra. Y yo medito mucho, con mucha sabiduría, con mucha atención, hermanos, cada detalle, cada palabra que voy a compartir, para no caer en una ofensa. Porque estamos hablando de un aspecto, parte de la naturaleza de la mujer. Amén. Entonces vamos a continuar. Ya expliqué la vez anterior un poco de esto. Ahora vamos a seguir hablando, vamos a seguir meditando sobre la revelación espiritual del flujo de sangre en la mujer. Pero ahora como un padecimiento crónico por muchos días fuera del tiempo de su costumbre. Y yo le voy a titular a la reflexión de esta tarde: inmundicia crónica en el flujo de sangre de la mujer. Esto vamos a entenderlo espiritualmente, ya que la Biblia habla de una situación anormal en el organismo de la mujer. Y esta situación anormal era considerada como una enfermedad inmunda según la ley del Antiguo Testamento. Gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Gracias a Dios que ahora las hermanas, aún andando en su costumbre de mujer, gloria a Dios, porque son consideradas limpias y santas delante de Dios, no importando la condición, hermanos, que traiga en su cuerpo. Gloria a Dios que ahora estamos en la relación de pacto en el Nuevo Testamento, en la gracia, en el nuevo pacto. Gloria a Dios por ello. Amén. Ya la mujer ahora en este nuevo pacto de gracia, aún andando en su costumbre, ya no es inmunda. Pero la enseñanza está ahí y tenemos que analizarlo, que la presencia de sangrado por muchos días, como dice la palabra, fuera del tiempo de la regla de la mujer, hermanos, es señal aún todavía. Ese sangrado fuera del periodo normal es señal de un problema serio de salud en su cuerpo. Y según la revelación de Dios, el tiempo normal de flujo de sangre en el cuerpo de la mujer es de 7 días. Eso lo dice el contexto. Es el tiempo normal en las cual la mujer antiguamente, cuando andaba en ese periodo normal, hermanos, era considerada impura ceremonialmente por el flujo de sangre en su cuerpo. Por esa situación, mientras la mujer andaba con ese flujo, aún en su periodo normal, hermanos, era considerada inmunda
todo el tiempo que tuviere el sangrado. La impureza consistía por la sangre que estaba desechando su cuerpo. Ahora escuche todo lo que estoy diciendo, porque en lo natural y también en lo espiritual, la sangre en el cuerpo representa vida. En lo natural y en lo espiritual, repito, la sangre representa vida. Cuando la sangre, que es vida del cuerpo, se desecha por ser improductiva, esto expresa simbólicamente un acto de muerte. Por ello, en lo natural, cuando el cuerpo pierde mucha sangre por alguna herida, alguna operación o por alguna causa de enfermedad, el cuerpo se expone a la muerte. En relación a la mujer, el sangrado menstrual antiguamente era una expresión de algo improductivo que tenía relación con muerte. Y aún en sus días normales, de la costumbre de la regla de la mujer, era impura por estar desechando lo que podía contener o producir vida. Estaba yo hace rato investigando de ese aspecto, hermanos, de la naturaleza de la mujer y la experiencia de la menstruación, y dice que su cuerpo, cada mes su cuerpo se prepara para ser productiva. Cada mes el cuerpo de la mujer ya madura, ya joven, está preparado cada mes para producir vida. Y si el óvulo no es fecundado, esa sangre es desechada, porque no tuvo, hermanos, razón para producir. Entonces, en la revelación espiritual de Dios, la enseñanza es la siguiente: la sangre debe de producir y mantener la vida del cuerpo. Y cuando la sangre pierde su función, se hace inmunda al entrar en relación a la muerte. La sangre, repito, es vida del cuerpo en lo natural y también en lo espiritual. El cuerpo de la mujer representa espiritualmente a la iglesia. Mire qué detalle tan importante, hermanos. El cuerpo de la mujer representa espiritualmente la iglesia. La sangre representa espiritualmente la vida espiritual de la iglesia. Hablando en un aspecto muy espiritual, cuando la iglesia hace improductiva la sangre de Cristo, que es vida, espiritualmente esa iglesia improductiva se convierte como una mujer impura e inmunda a los ojos de Dios. Mire la enseñanza espiritual. La mujer, durante el flujo de sangre en su cuerpo, por tener ese flujo, hermanos, durante el tiempo de ese problema crónico de sangrado anormal, es una mujer infértil, estéril e improductiva. Y lo mismo sucede en lo espiritual. La iglesia, al desechar la sangre de Cristo, se convierte en una iglesia improductiva, estéril e infértil de la vida de Dios. Y esta vida espiritual de la iglesia hace que entre en una relación de muerte espiritual. Y por ello, hermanos, la iglesia en figura de una mujer se le considera como una mujer inmunda a los ojos de Dios. Entendamos esto muy importante, que la mujer del flujo de sangre en el antiguo pacto es figura
de una condición espiritual de improductividad y muerte en la vida de la iglesia, cuando no está produciendo la vida de Dios por medio de la sangre de Cristo. El versículo 25 que tenemos en pantalla revela una condición grave y crónica en la mujer cuando el flujo de la sangre de su cuerpo sobrepasaba el tiempo normal de 7 días. Sobrepasaba la costumbre de su regla menstrual. Voy a volver a leer y examine conmigo. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Esta condición, hermanos, revela espiritualmente un problema crónico de inmundicia en la vida espiritual de la iglesia. Sangrado por muchos días fuera del tiempo de su costumbre de cada mes, habla de un problema grave y crónico en el cuerpo de la mujer. Sangrado por más tiempo de su costumbre era un problema anormal en su cuerpo, y todo el tiempo del flujo de la sangre en su cuerpo, esa mujer en la ley del antiguo pacto era impura, inmunda. Y hago énfasis en esto. Espiritualmente, hermanos, esto es figura de un problema espiritual grave y anormal en la vida de la iglesia. En lo natural, hay muchas causas que pueden provocar un sangrado anormal y fuera del tiempo del periodo menstrual. Todas las causas físicas que se presentan como una enfermedad en el aparato reproductor de la mujer, compuesto por los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y la totalidad de la matriz. Cuando hay algo anormal en estas partes del sistema reproductor, el resultado es una alteración, una anormalidad en el sangrado del periodo de cada mes. Las hermanas me estarán entendiendo mejor que los hombres. Amén. Porque se presentan estas situaciones en las mujeres. Algunas principales causas del sangrado anormal en el periodo de una mujer son los miomas, pólipos, cáncer de ovario, síndrome del ovario poliquístico. Y todas estas causas, escuche, todas estas causas que se presentan como un problema físico en la mujer alteran el sangrado normal del flujo menstrual. Estoy hablando en lo natural para meditar y entender lo espiritual. Estas alteraciones físicas, por ejemplo, los miomas o los quistes, son anormales y se convierten en un problema serio de salud en la vida productiva de la mujer. Estas deformaciones, alteraciones tumorales, a veces malignas, escuche, son figuras espirituales de causas de inmundicia que alteran la vida normal del cuerpo espiritual de la iglesia. Esto vamos a llevarlo a lo espiritual. Así como en el cuerpo de la mujer
se presentan miomas, quistes, pólipos y todo lo demás, y eso viene a alterar el flujo normal de su periodo. En lo espiritual también hay situaciones inmundas, malignas, deformaciones que se presentan en la iglesia, en el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia representada como una mujer, y esas situaciones malignas vienen a alterar la salud de la iglesia, la vida de la iglesia. Estoy hablando en aspectos muy espirituales. Una iglesia con problemas de acciones malignas, impuras, inmundas en su cuerpo espiritual entre los creyentes. Cualquier iglesia con problemas de inmundicia, de inmoralidad, no puede ser productiva. Esa iglesia se convierte en una iglesia enferma, débil, impura e inmunda, sin capacidad de producir la vida de Dios en nuevas criaturas, entiéndase, nuevos creyentes. Una iglesia que se torna inmunda pierde la capacidad de producir nuevos creyentes nacidos espiritualmente de Dios. Espero que me esté explicando ya en forma espiritual. Una iglesia enferma pierde su capacidad en la vida de Dios y entrará en un estado de debilidad, deterioro, y corre el peligro de morir espiritualmente. Qué tragedia, ¿verdad? Cómo Dios nos está mostrando en forma de la figura de la mujer un problema crónico en el flujo de su sangrado, para revelarnos, hermanos, un peligro que puede presentarse en la iglesia y que la iglesia debe de evitar. La iglesia no debe de mirar como normal que la vida, hermanos, se esté truncando la vida espiritual de los creyentes. Una iglesia no debe de acostumbrarse a mirar como algo normal cuando los que van naciendo se van muriendo espiritualmente. No debe de mirarse como algo normal que los creyentes espiritualmente se mueran. No debe, es normal en una mujer estar abortando sus hijos. No es normal. Es normal ese deterioro, esa debilidad, ese sangrado normal en el cuerpo de la mujer. No es normal. Y tampoco en lo espiritual. La iglesia no debe de mirar como algo normal la debilidad, el deterioro de la vida espiritual, el deterioro, la debilidad, la muerte, hermano, la escasez, el menguar espiritualmente. Nunca debemos de mirarlo como algo normal en la vida de la iglesia. Debemos de preocuparnos cuando miramos síntomas de debilidad, de deterioro en la vida espiritual de los creyentes. No es normal. Y eso es lo que Dios nos está revelando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la condición física de una mujer con un problema grave? Es una pregunta. ¿Cuál será la condición física de una mujer con un problema grave, crónico, de sangrado anormal en su cuerpo? ¿Cuál será la condición física? Primero, debilidad, desgaste, dolor, pierde su capacidad física, se vuelve improductiva, se deteriora físicamente y se deteriora moralmente. También moralmente, no solamente físicamente. Ese problema normal en su cuerpo la va a desgastar, la va a deteriorar físicamente, pero también moralmente. Y su vida estará llena de sufrimiento y de muchas limitaciones por causa del problema anormal de flujo de sangre en su cuerpo. Y la Biblia nos da un ejemplo, hermanos, un perfecto ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo, hermanos, para ilustrar esta realidad espiritual de la iglesia. El ejemplo de esta trágica situación
en la vida de aquella mujer que tenía la condición de un problema de flujo de sangre, como dice el texto, de manera crónica en su cuerpo. Y a la mujer a quien me estoy refiriendo es a la mujer que se menciona en los evangelios. Aquella mujer que tenía un problema grave de flujo de sangre en su cuerpo. Esta mujer de los evangelios, antes de ir a la cita, yo quiero poner esto como fundamento. Esta mujer del flujo de sangre de los evangelios representa espiritualmente a la iglesia. Poco se ha tenido discernimiento del significado de esa situación de aquella mujer con el flujo de sangre que tocó el borde del manto del Señor. La mayoría de las veces nos quedamos con la enseñanza meramente humana acerca de la fe. Pero esa mujer, hermanos, en la revelación del Espíritu tiene un significado muy importante y tiene que ver con lo que les estoy enseñando de la condición de aquella iglesia que se hace inmunda por tener un problema de inmundicia en su cuerpo. Lucas 8:43. Vamos a ir a la palabra. Mire lo que dice. Entienda que esta mujer representa a la iglesia. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Imagínense, hermanos, una mujer. Hermanas, piensen en la condición de esta mujer, 12 años. Pareciera que su regla menstrual estaba tirando sangre. Se le prolongó su regla de cada mes por 12 años de manera continua, de manera interrumpida. ¿Qué periodo tan largo? 12 años. 12 años. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado, escuchen los detalles, en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Yo veo algunos detalles, 4 detalles muy importantes en esta historia, viendo con los ojos del Espíritu. Primero, esta mujer enferma con un flujo de sangre era crónico. Este problema era crónico en su cuerpo, 12 años. No era normal eso en su cuerpo. Según la ley de Dios, era una mujer inmunda por tener ese problema crónico. Ya lo leímos en el versículo anterior. Levíticos 15. Regrésame al anterior. El versículo que leímos. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, 12 años ya, estaba completamente fuera ya del tiempo de su costumbre. Otra vez Lucas, ahora sí, completamente fuera, 12 años. Entonces era una mujer inmunda, impura, pero era una mujer judía, era una mujer creyente, era del pueblo de Dios. Pero por esa situación anormal en su cuerpo estaba totalmente excluida de la vida espiritual. Segundo, la Biblia dice que había gastado todos sus recursos. Todos los recursos, medicinas, tratamientos médicos. Estaba enferma y acabada totalmente. Su condición era terrible. Había una enfermedad que había acabado con todo lo que tenía. Y esto me habla que así como la enfermedad acaba con
todo lo de la persona, sus defensas, su capacidad física, sus recursos. Escucha y aprende. De la misma forma, el pecado, la inmundicia, al igual que la enfermedad, acaba con todo lo que tiene el ser humano. Las acciones malignas e inmundas dentro de la iglesia, las acciones inmorales, acaban con el disfrute sano de la vida espiritual de Dios. Otro aspecto importante: ningún médico había podido curarla del mal, de la enfermedad de su cuerpo. Y yo me detenía a pensar ahí, porque la Biblia dice que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Por ninguno. Y yo me preguntaba por qué ningún médico había podido curarla de su padecimiento. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué ningún médico pudo? Y seguramente en ese tiempo, como en todos los tiempos de la vida del hombre, en cada periodo, en cada generación, siempre hay buenos médicos. ¿Por qué ningún médico lo había podido curar? Alguno dirá, bueno, pero es que no estaba avanzado tanta la medicina, no había tratamientos como hoy, no había estudios como hoy. Pero ya era un problema abiertamente diagnosticado. El detalle es que ningún médico tuvo manera de curarla. Y la única respuesta que yo entendí, el por qué ningún médico la había podido curar, porque Dios quiso usarla, presentarla como un instrumento de revelación espiritual para transmitir, para enseñarnos, para revelarnos lo que produce la inmundicia en la vida espiritual de la iglesia y lo que sufre la iglesia cuando se llena de inmundicia. Segundo, Dios usa a esta mujer como un instrumento de revelación para enseñarnos lo que pierde la iglesia por causa de la inmundicia cuando se llena su cuerpo de maldad y de pecado. Cuando la iglesia está sucia, contaminada por causa de problemas malignos, no hay recurso humano, ni medio humano, ni estrategia humana, ni talleres, ni congresos, ni retiros que puedan sanar la inmundicia de la iglesia, solamente volviendo a la fe genuina y verdadera en el Hijo de Dios. ¿Cómo fue sanada aquella mujer? Por un acto de fe. No hubo ningún medio humano que pudiera quitarle la enfermedad. Por ello, hermanos, humanamente nadie, ningún médico pudo curarla, quitar el problema físico de aquella mujer. No había humanamente ninguna solución a su problema de inmundicia. Su única solución fue tocar a Cristo. Versículo 44. Mire lo que pasó. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y si ya no había flujo en su cuerpo, ya no era inmunda. Ya estaba sana. Ya estaba libre. Mire qué bueno, gloria a Dios. Nos quedamos con el milagro y nos gozamos con el milagro. Pero hay que ver lo que representa la condición de aquella mujer. Representa un estado grave, crónico y peligroso que puede presentarse en la iglesia. Y que Dios nos está diciendo, mira esa mujer para que veas lo que produce la inmundicia. Lo que provoca la inmundicia en el cuerpo. Hermanos, esta mujer, al entrar en relación con Cristo, al tocar a Cristo, el tocar a Cristo le trajo sanidad, le trajo libertad, le trajo santidad. Tocar a Cristo es salud, es santidad y es vida para la iglesia. En esta mujer, en esa condición, miramos una imagen
de la trágica condición de una iglesia cuando pierde su capacidad de vida espiritualmente delante de Dios. Regresémonos a Levítico y terminamos. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Esa es la enseñanza, hermanos. ¿Qué representa la mujer? La iglesia. La iglesia. Una iglesia enferma, débil, se convierte en una iglesia improductiva de la vida de Dios. Póngase en pie, por favor.